Hoy vamos a comenzar a trabajar con Python, que es el lenguaje de programación que vamos a utilizar para programar. Vamos a empezar con revisando las características principales que tiene Python, cuáles son las palabras reservadas, cuál es la estructura básica que tiene un programa, los elementos, cómo definir instrucciones, también ver cuáles funciones pueden utilizarse, operadores, expresiones y también cómo podemos manejar cadenas en Python. Python es un lenguaje de programación, eso ya lo habíamos mencionado anteriormente. Fue creado por Guido van Rossum a principios de los años 90. Es un lenguaje de programación bastante reciente. Y le dieron ese nombre inspirado en una tira cómica inglés que se llama Monty Python. Por eso escogieron ese nombre. Dentro de las principales características que tiene Python, se encuentra que tiene un tipado dinámico. Eso lo que significa es que en muchos lenguajes de programación yo tengo que especificar cuando voy a declarar una variable qué tipo de dato va a tener esa variable. Si va a ser un string, si va a ser un número o si va a ser un arreglo, no sé, ¿verdad? Los tipos de datos, digamos, que quiero almacenar. En Python, eso no es necesario. Yo le puedo asignar un valor y ella en el transcurso de la ejecución de la aplicación determina cuál es el valor que le estoy asignando a esa variable y entonces verifica cuál es el tipo que tiene en ese momento. Y el tipo de la variable puede cambiar si se le asigna un valor de otro tipo, o sea que una misma variable puede tener diferentes tipos de datos. Eso no sucedía en DFD. Recuerdan que si uno inicializaba la variable como un entero y después le quería asignar un string, le decía que era incompatibilidad de tipos. En Python sí se puede hacer eso, ¿verdad? Que yo le asigno un tipo de dato independientemente, simplemente ellos se lo cambian en el momento de ejecución. Otra de las características es que es fuertemente tipado, o sea que no se permite tratar una variable como si fuera de un tipo distinto al que tiene. Y es necesario convertir de forma explícita dicha variable al nuevo tipo previamente definido. Es decir, si yo tengo un tipo cadena o string, no puedo tratarlo como que si fuera un número, ¿verdad? No puedo sumar un string y un número, ¿verdad? En ese momento, si ella tiene el 9 como un string, entre comillas, pues ella no puede manejarlo como que si fuera un número, ¿verdad? Eso sí es importante. Es multiplataforma. El intérprete de Python está disponible para varias plataformas, por ejemplo, Unix, Linux, Windows y Mac también está disponible para Mac. Entonces, eso es importante. Otra de las características que tiene Python es que es un lenguaje orientado a objetos, que es uno de los paradigmas de programación que existe. La programación orientada a objetos tiene como base el manejo de clases y objetos en un programa, que es algo que vamos a ver bastante más adelante, cómo puedo crear una clase y cómo puedo crear un objeto, pero esa es como la base del lenguaje. Y otra de las ventajas que tiene Python o de las características es que también permite utilizar otros paradigmas de programación como la imperativa, la funcional y la orientada a aspectos.
Eso no sucede en todos los lenguajes de programación. Por ejemplo, Java solo permite orientación a objetos y no permite otros paradigmas. Python es un lenguaje de programación bastante flexible en ese sentido. Una de las peculiaridades que tiene Python a nivel sintáctico es que usa tabulación o espaciado para mostrar los bloques o las estructuras del código. La tabulación o la tecla Tab que tienen ustedes en su teclado es la que me permite indicar que comienza un bloque y tengo que destabular para indicar el final de otro bloque. Esta es uno de los, cuando uno está empezando a programar en Python, es una de las cosas que más le cuesta. Porque, por ejemplo, si yo tengo un código como Java, en donde defino un if, vean que el inicio de ese if o de esa condición está definido por una llave y el final está definido por otra llave. Entonces yo puedo visualizar claramente el inicio y el fin. Pero en Python, simplemente lo que tengo que hacer es que ese inicio es una tabulación y en su final, digamos, tengo que volver hasta el final. Entonces, los bloques tienen que estar alineados utilizando tabulación. Entonces, si están teniendo algún problema, probablemente es porque no le dieron el tab correspondiente. Python tiene una serie de palabras reservadas que yo no puedo utilizar, por ejemplo, para nombres de variables o para otros aspectos, porque ya él las utiliza. Por ejemplo, el AND, que es para el I, o el OR, ¿verdad? Que es para el O. También está el IF, el ELSE, el while y el for para los bucles, el not para las negaciones, el print para imprimir, esta es una función que vamos a utilizar mucho, el return, el break, y así hay otras. Entonces, sí hay que tener cuidado porque no puedo utilizar estas palabras para otro tipo de procesos, solamente para los que están definidos. Más adelante los vamos a ir viendo, pero para que se vayan haciendo una idea de cuáles palabras no pueden utilizar. ¿Cuál es la estructura básica de un programa en Python? Bueno, generalmente el inicio es los comentarios del encabezado, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el programa que estoy desarrollando? Luego se define el objetivo, quién es el autor, la fecha de creación y la fecha de última modificación. Luego vienen las instrucciones de import, que es para poder utilizar librerías o clases externas, la definición de la clase, la definición de las funciones y la definición del programa principal o main. Con respecto a los valores y tipos de Python, el valor es uno de los elementos fundamentales. Por ejemplo, si es una letra o un número que se manipulan en un programa. Los tipos de datos primitivos que maneja Python pueden ser en dos líneas. Los valores que son numéricos y los valores que son no numéricos. En los numéricos tenemos los enteros y los reales o de punto flotante, digamos, con decimales. Entonces, en el entero sería 10, en el real 10.5. Y en los no numéricos tengo los caracteres o los strings, que serían los que están entre comillas, y los lógicos serían el true y el false, que son los valores verdadero o falso, ¿verdad? De valores lógicos. Si recuerdan, este diagrama de flujo fue uno de los primeros que hicimos a nivel de DFD. Nosotros teníamos variables, por ejemplo, el diff. En Python,
las variables son un nombre que hace referencia a un valor, ¿verdad? Que en este caso sería 2. Para asignarle valores a una variable, lo que utilizo es el signo de igual. Esta asignación con el igual realiza dos procesos. Crea la nueva variable y le asigna el valor, ¿verdad? Entonces, ejecuto los dos procesos con esa asignación, que en realidad es muy similar a lo que hacemos en DFD, solamente que en DFD ponemos el nombre de la variable y el valor que le voy a asignar y no es necesario poner un igual. Aquí sí tengo que asignarles igual para poder asignarle un valor. Y algo muy importante es que yo debo crear esa variable antes de que la pueda utilizar. Si no la he creado y le he asignado un valor, no me va a dar un error, no puedo utilizarla. Entonces, la forma en que puedo crear esta variable que tenía anteriormente en DFD es de esta forma. Div igual 2. Con respecto a los nombres de las variables, los nombres pueden estar formados por letras y números, pero debe comenzar con una letra. O sea que el inicio del nombre de la variable siempre debe ser una letra. No pueden tener espacios en blanco los nombres de las variables. Python es un lenguaje sensible a mayúsculas y minúsculas, entonces si tengo una variable Bruno con la B mayúscula y una variable que se llama Bruno con la B minúscula, ella la considera como que si fueran dos variables distintas. Y puedo tener variables en donde su nombre contiene el guión bajo, eso es legal, o sea, yo puedo escribir nombre guión bajo completo. Esa es una forma. ¿Qué son las instrucciones en Python? Una instrucción dice que es un estatuto o una sentencia, es una acción que el intérprete de Python puede ejecutar. Y un programa generalmente contiene una secuencia de instrucciones. Eso ya lo habíamos visto, digamos, en DFD, ¿verdad? Cada vez que hago uno de esos procesos, estoy ejecutando una instrucción. Las sentencias o las instrucciones siempre acaban con una nueva línea, o sea, le doy un enter y no requieren de un punto y coma, porque muchos lenguajes de programación finaliza con punto y coma. Aquí no hay que indicarlo. Entonces vean que aquí estoy creando una variable que se llama name y le asigno el valor de Rocío. Luego pregunto que si name es igual a Rocío, aquí el igual es con doble igual y hago un print de hola Rocío. Vean que las instrucciones o las sentencias no finalizan con punto y coma, sino que simplemente doy enter y continúo. Esto ya lo había mencionado, ¿verdad? Que los bloques de código son indicados por esta tabulación que tenemos aquí. Este espacio significa que estos dos print están en el mismo bloque. Y el signo de numeral es el que me permite comentar o escribir comentarios en el código, ¿verdad? Entonces, todo lo que anteceda este signo de numeral, el intérprete lo ignora, ¿verdad? Porque él lo toma como un comentario. Dentro de las funciones básicas que tiene Python está el print, que si nos vamos, digamos, a DFD, sería más o menos lo que podríamos hacer cuando queríamos mostrar en pantalla el valor de una variable, digamos, una salida. Si yo lo que quiero es una salida en pantalla, entonces puedo utilizar la función print que permite visualizar el contenido de variables o objetos en la pantalla. Por ejemplo, yo puedo hacer un print
de hola mundo, entre comillas, que eso es lo que me imprimiría es el texto, y un print de área que sería, ya imprimiría el valor que tiene la variable en ese momento. Otra función importante que tiene Python es type. Type lo que hace es determinar cuál es el valor, eh, el tipo de dato en realidad que tiene en ese momento. Para este caso serían para estos valores y aquí podría ser para las variables. Para ir practicando un poco en Python, vamos a abrir PyCharm. Él por defecto lo que hace es crearme un proyecto que tiene este archivo que se llama main. Yo voy a crear aquí dentro de Python Project un nuevo archivo, un nuevo Python file, y el nombre que le voy a dar es mi primer ejemplo. Profe, ¿qué fue lo que hizo para poner eso en mi primer ejemplo? En Python Project le di clic derecho, New Python File. Y le asigné ese nombre, mi primer ejemplo. Ok, profe, gracias. Profe, usted lo que hizo fue cerrar ese que él creaba. Sí, lo cerré, nada más. Pudieron crear el archivo. Sí, profe. Ok, entonces, lo primero que vamos a hacer es un print.
Recuerden que esto es una salida en DFD. Para que lo vayamos, digamos, un poco asimilando. Para correr el archivo, puede ser que nosotros corramos todo el proyecto o solo el archivo particular. Entonces yo puedo darle run prueba 1. O puedo darle también clic derecho, run mi primer ejemplo. No, en realidad tendría que darle run y buscar cuál es el archivo que quiero ejecutar. Aquí vean que ya imprimió la mundo. Para cambiar aquí en Room el defecto, nada más le doy Room y selecciono cuál quiero ejecutar, ¿verdad? Ahí me aparece cuál, los disponibles. Entonces, la salida era Hola Mundo. Eso fue lo primero que imprimimos. Esos espacios en blanco. Aquí también. Profe, ahí antes de salida, ¿qué es lo que hay? Unas comillas. No, esto es, ahí lo pasé al chat, pero esto es un signo de numeral. Voy a volver a correr el programa. Room, mi primer ejemplo, clic derecho. Vean que me dice que la primera impresión es un string, es correcto. El 17 dice que es un entero. 3.2 es un float. Y 17, entre comillas, también es un string, ¿verdad? Entonces, por eso era que decía que era fuertemente tipado. No puedo sumar esto más esto. Si está entre comillas, es un texto, un string. Aquí lo que estoy haciendo es, estos son asignaciones en Python, ¿verdad? En DFD, para que de nuevo, ¿verdad? Hagamos un símil. Aquí lo que estoy haciendo es creando una variable C y el valor que le estoy asignando es solamente. Estoy creando una variable E y le asigno el valor 23 y estoy creando una variable pi y le asigno el valor 3.14159. Y luego estoy imprimiendo el tipo de cada una de esas variables y en estas otras tres impresiones estoy imprimiendo el valor, o sea que aquí va a imprimir Hola Mundo, 23 y 3.14. Ok, vuelvo a ejecutar el programa. Aquí está, ¿verdad? Entonces, Profe, ¿usted ese puede sería pasar mi... estas variables también al chat? Sí, ya las pasé, Stephanie. Entonces, el valor de C es un string, el valor de E es un entero y el valor de pi es un float. Y luego dice que imprimimos
las variables. Me va a imprimir hola mundo 23 y 3.14159. Entonces, con el type, lo que quiero saber es de qué tipo de dato es. Y si imprimo la variable, estoy imprimiendo el valor que tiene en ese momento asignado esa variable. Preguntas hasta aquí. Profe, ¿puedo compartirle pantalla para que es que no puedo pasar la primera parte? ¿Sí? Eh, mm, Me dice que me tienen Sí, que... ya. Ok, gracias. Ay, no está por aquí. Ay, ¿cómo hago para subir esto? Ah, y es que no tiene configurado el intérprete. Eh, Le estoy solicitando permisos para Listo. poder. Ajá. Déjenme ver si puedo configurarlo. ¿Y está segura que lo tiene instalado? Se supone que sí, profe. Ahorita lo venía instalando. No es que no lo encuentro. Mm, No, puede volver a ejecutar Python para poder ver si se lo instala bien o si es que le da algún error. Eh, no sé. Voy a volver a instalarlo a ver qué, profe. Sí, pero es que a mí me gustaría ver para ver si es que, Ok, pero tiene que compartir la pantalla, el screen y no. sí. Python me sale a mí así, pero no pude abrirlo. No sé si será que está mal o... Debe reparar.
Profe, si usted quiere, continúa. Yo le pongo atención y al final de la clase podemos ver esto. No sé cuánto vaya a durar. Eh, sí está raro. No sé por qué no funciona. Ujú. Pero bueno, sí, ahorita lo revisamos. Me avisa cuando termina a ver si ya ahora se instala bien. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? Sí queda claro hasta aquí. Ahorita lo que hemos visto es asignaciones, tipos de datos, salidas. ¿Sí? De momento sí, profe. Ok. Lo que les mencioné de las características de tipado dinámico. En Python, como les decía, yo puedo tener una variable C que inicializo como una cadena o un string. Puedo tener una variable E que inicializo como un entero. Si yo quiero hacer en otros, esto en otros lenguajes de programación, como por ejemplo Java, que no tienen o no poseen tipado dinámico, yo tengo que especificarle el tipo de dato que va a tener esa variable y no lo podría cambiar. Eso es solo como para que veamos, digamos, una diferencia entre dos lenguajes de programación. Si yo quisiera crear la variable C, que va a ser un string, tengo que decir que esa variable va a ser de tipo string. Ok, vimos las asignaciones y vimos las salidas. Otra de las cosas que vimos en DFD eran las entradas de datos, ¿verdad? En Python, la función que permite hacer eso se llama input. Permite que el usuario ingrese un valor y lo almacene en una variable del programa. Entonces, para que los vean, lo que hace entonces es crea una variable que se va a llamar entrada y la va a inicializar con lo que el usuario digite, ¿verdad? Como regla, y tal vez es importante tenerlo en cuenta, siempre lo que esta función input me devuelve va a ser un string, así lo que yo digite sea un número. Ella lo lee o lo captura del teclado como un string. Entonces, si quiero hacer, por ejemplo, una operación matemática, tengo que transformarlo a un entero, que después vamos a ver cómo se hace. Pero entonces, para que quede claro, es importante que sepan que el input siempre me devuelve un dato de tipo cadena, un string. Voy a volver a correr el programa. Vean que entonces aquí ya me dice que escriba cuál es el nombre de la universidad. Yo voy a escribir TEC. Y luego me pide el valor de la base, 10. ¿Verdad? Los dos valores los almacené en la misma variable. Pude haber utilizado distintas, pero aquí como es una prueba, un ejemplo, utilicé la misma para no crear otra. Preguntas con respecto a
al input. De mi parte no, pero Ok. Otras funciones que puedo utilizar en Python es, por ejemplo, el int. Esta función lo que hace es convertir un valor que está almacenado en una variable a tipo entero. Si no lo puede convertir, me va a dar un error. Por ejemplo, si intento convertir una X a entero, ¿verdad? Entonces ella se va a caer porque eso no lo puede hacer. Solo si lo que digito es un número que ella pueda transformar a un entero, lo va a convertir. Si intento convertir un decimal a entero, eso sí lo puede hacer, porque lo que hace es que devuelve la parte entera. Si yo intento convertir 3.2 a un entero, me va a devolver 3. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y la función help, que lo que hace es darme ayuda sobre alguna instrucción. Entonces, si yo quiero saber cómo funciona la función, valga la redundancia, print, entonces utilizo la función help y ella me dice ahí qué parámetros recibe, cómo funciona, algún ejemplo para poder convertir. Lo que voy a hacer en este ejemplo es que como el segundo input que estoy pidiendo es el valor de la base y el usuario debería digitar un número, esto lo voy a convertir a entero. Vuelvo. Y tal vez voy a hacer aquí un print de entrada para que vean que aquí debería imprimirme que es un string, ¿verdad? Porque les dije que el input siempre devuelve un string y aquí debería devolverme ya que es un entero, ¿verdad? Porque lo estoy convirtiendo. Corro el ejemplo. Entonces, tech me dice que es un string y si le digo 20, entonces ahora me dice que es un entero. Preguntas. Ok, continúo. En Python, bueno, ya había mencionado que como tipos de primitivos estaba el entero y el real, y también puedo almacenar un tipo de dato que se llama complejo. Los enteros son números positivos o negativos, no tienen decimales, además incluye el cero. Se pueden representar mediante el tipo int o también el tipo long. La única diferencia es que el tipo long permite almacenar números más grandes, ¿verdad? Los enteros tienen un límite y los long pues son números muchísimo más grandes. Se recomienda no utilizar el tipo long a menos que sea necesario porque eso lo que implica es que estoy utilizando una mayor cantidad o capacidad de memoria. Para definir un tipo long, básicamente le tengo que agregar una L mayúscula al final. Esa es como la diferencia. Entonces, un entero, ya nosotros lo hemos venido manejando hasta ahorita y el long sería de esta forma. Los reales son los números que tienen decimales y en Python se conocen como float. Entonces, sería, por ejemplo, 0.2703. Esa sería la forma de representar un float. Y los números complejos son aquellos que tienen una parte imaginaria. Este tipo es llamado complex en Python. Y entonces, por ejemplo, yo tengo 2.1 más 7.8j. Esa es la forma en la que represento un número complejo. En este curso es como para que se hagan una idea de las capacidades que tiene el lenguaje, pero es poco probable que utilicemos un tipo de dato de esta forma. Los operadores matemáticos en Python.
bueno, los que nosotros conocemos usualmente, que está la suma, ¿verdad? Que sumo dos números y sumo 3 más 2, debería tener un resultado de 5, la resta, la negación que sería, ¿verdad? Para obtener el inverso, un número inverso al que tengo almacenado, la multiplicación, que sería con un asterisco, y el exponente, ¿verdad? O el elevado, que sería con doble asterisco. Luego está la división, que si yo divido 3.5 entre 2, me dice que es 1.75, y la división entera, que es con doble slash, que si divido 3.5 entre 2, me dice que es 1, ¿verdad? Porque lo que me devuelve es solamente la parte entera. Y luego está el módulo, ¿verdad? Que es en DFD era la función mod, aquí funciona con el signo de porcentaje. 7 mod 2, la respuesta es 1, lo que me devuelve es el residuo. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Entonces creé una variable b y le asigno 7, la división entre 7 entre 2 y imprimo el valor de b. Voy a poner estas entradas en comentario para no tener que estar digitando el valor de entrada cada vez que ejecuto el programa. Entonces vean que me devuelve 3.5. El mod me devuelve 1. Y el 3.0 entre 2 me devuelve 1.5. Si quisiera probar, digamos, por ejemplo, la parte entera, me devuelve 1.0. Como para otro ejemplo. ¿Les funcionó? ¿Les funcionó? Sí. Sí, profe. Ok, lo que son las expresiones. Dice que una expresión es una combinación de valores, variables y operadores. Generalmente los lenguajes de programación tienen la habilidad de tomar pequeños bloques de construcción y unirlos. Por ejemplo, yo puedo en una misma línea sumar e imprimir un número. Entonces eso ya sería una expresión. ¿Cómo evalúa Python las expresiones? Bueno, dice que cuando aparece más de un operador en una expresión, el orden de evaluación depende de las reglas de precedencia, que en realidad son muy similares a lo que se hace en una operación matemática. Primero están los paréntesis, posteriormente la exponenciación, luego la multiplicación y la división, luego la suma y la resta. Y los operadores que tienen la misma precedencia se evalúan de izquierda a derecha. Ok. Lo que vamos a hacer ahorita es crear, digamos, como cuando hicimos en DFD. El primer ejemplo que creamos en DFD lo vamos a implementar en Python. Entonces, voy a crear un nuevo archivo, otra vez en Python Project, New Python File, y este archivo lo voy a llamar como, esta era la área de, bueno, cálculo de área le voy a poner.
cálculo área. En este programa, lo primero que tengo que hacer, dice, es crear una variable diff que inicializo en 2. Entonces, diff se hace 2. Luego dice que debemos pedir al usuario la base y la altura. Entonces, base se hace el input digite la base. Esto es, yo necesito que sea un número, entonces lo voy a convertir a entero. Y vamos a repetir el procedimiento, pero para pedir ahora la altura. Entonces, aquí está la asignación y las dos entradas. El siguiente paso dice que es multiplicar la base por la altura y ese valor lo vamos a dejar en una variable área. Área se hace base por altura. Y luego dice que divida el área entre diff. Área se hace área entre diff. Aquí es porque estamos siguiendo el diagrama de flujo, pero esto era equivalente a que hiciéramos en una sola línea, ¿verdad? Entre paréntesis, base por altura dividido entre diff. Es lo mismo, ¿verdad? En una única línea. Luego dice que muestre el valor de la variable área. Entonces, era un print. Y vamos a imprimir el área es, creo que es más área. Y ahora voy a correr el programa. Entonces, 10, 2. No puede concatenar string a float, entonces esta área tengo que convertirla a string. Aquí lo que estoy haciendo es que área es un float y entonces la estoy convirtiendo a string para poder unirla con este otro texto. Profe, Sí. a mí no me está saliendo abajo lo del cálculo del área, me sale todavía lo de mi primer ejemplo. ¿Cómo hago para...? Tiene que darle clic derecho, Room, cálculo de área. Es que está ejecutando siempre mi primer ejemplo. Ajá, pero ahora, bueno, ahora ya sí me salió, pero me sale error. En la línea 3 dice altura igual, digite la altura. O sea, me sale un error, no sé si le comparto pantalla. Sí. Ahí la ven. Ujú.
Es que le hace falta cerrar un paréntesis. Vea, el int abre un paréntesis y el input Ujú, abre otro paréntesis. Y al final de la ajá, línea usted solo tiene un paréntesis. Tiene que tener la misma cantidad que abrió. ok. Entonces en ambos van 2. Ajá, correcto. Ok. Y en el print también hace falta otra línea. Vea que Otro abrió una del paréntesis. print y otro de... Ajá, ahora Ok, sí. entonces me sale, dijiste la base Ajá, ahora abajo. sí dijiste la base. Digamos 20 y de altura 5, por decir algo. 52. Ok, perfecto. Gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, profe. Bien, profe, bien. ¿Sí se va entendiendo? Vean que no hemos hecho nada nuevo, lo único es que estamos ahora, en lugar de trabajar en DFD, estamos pasando lo que hicimos en DFD al lenguaje de programación. Profe, una consulta nada más, cómo se guarda el documento, digamos? O sea, ¿cómo se guarda lo que hicimos ahorita, este cálculo de área? Eh, ella tiene un, creo que yo guardo con control S, pero debe tener aquí, sí, Save All, control S. Ah, ok, gracias, profe. Ok, las cadenas, ¿cómo las puedo manejar en Python? No puedo realizar operaciones matemáticas con cadenas, eso es muy importante, ¿verdad? Entonces, cuando tengo un número entre comillas, no me funciona para hacer una operación matemática. Para concatenar, que ustedes acaban de ver, o para unir, cadenas, utilizo el signo de más, que fue lo que hice en este print, ¿verdad? Aquí estoy uniendo esta cadena con el valor que tiene el área, que también lo convertí a una cadena. Entonces, para unir esos dos valores, utilizo el signo de más. El operador asterisco también lo puedo utilizar con cadenas y lo que hace es repetir. Es como una multiplicación, digamos, de cadenas. Entonces, por ejemplo, si yo escribo chiste como cadena, asterisco 3, lo que va a hacer es poner chiste 3 veces. Eso es lo que me va a devolver. En este caso, sí hay que tener en cuenta que uno de los operandos tiene que ser una cadena y el otro tiene que ser un número entero. Voy a volver a trabajar en mi primer ejemplo. Aquí lo que estoy haciendo es lo primero que hago es crear una variable que se llama fruta, que la inicializo con el valor de plátano, es una cadena. Luego, bizcocho bueno, que es pan de leche. Y si hago un print de estos dos valores, entonces la salida del programa va a ser plátano pan de leche. Y el ejemplo de antes, ¿verdad? Que es chiste por 3,
sería, y debería imprimirme chiste 3 veces. Si ejecutamos el programa, ¿verdad? Entonces, imprime chiste 3 veces. Python tiene una serie de funciones o métodos que yo puedo aplicar a las cadenas. Por ejemplo, la función capitalize lo que hace es devolver una copia de la cadena con la primera letra en mayúscula. Más o menos sería como cuando yo estoy en Word. No sé si han usado, supongamos que yo tengo esto y entonces le digo que quiero aquí en el inicio que me transforme a tipo oración, ¿verdad? Que lo que hace es ponerme entonces la primera letra en mayúscula del texto que tengo. Center dice que devuelve una copia de la cadena centrada y con una longitud n. Find lo que dice es que devuelve la posición de la primera aparición de sub, que es otra cadena, en la cadena. Y estos valores son opcionales. Yo puedo decirle desde dónde quiero que busque y hasta dónde. Que serían posiciones. Más o menos, digamos que este find funciona similar al substring, en el sentido de que busca este texto y el substring, recuerden que le decía un inicio y un fin, más o menos sería eso ahí. También está la función isAlpha, que devuelve verdadero si la cadena es no vacía y solo contiene letras. Y isDigit devuelve cierto si la cadena es no vacía y solo contiene dígitos. isLower devuelve verdadero si todas las letras de la cadena son minúsculas. La función lower lo que hace es devolver una copia de la cadena con todas las letras convertidas a minúscula. El replace lo que hace es que devuelve una copia de la cadena donde se sustituyen todas las apariciones de la cadena V por N. O sea que yo tengo una cadena X y quiero reemplazarla. Esa cadena, quiero reemplazar, digamos, la letra A por la letra Z. Entonces eso es lo que hace el replace. Luego está el split, que lo que hace es que devuelve una lista que contiene las palabras de la cadena. Puedo utilizar un separador para hacer ese split. Digamos, yo puedo decirle que lo separe por espacios en blanco, o que lo separe por comas o por puntos, no sé. Ahí eso puedo incluirlo. Y el upper es la función inversa del lower. El lower me la devuelve en minúsculas y el upper me la devuelve convertidas a mayúsculas. Entonces tengo un texto en minúscula y aquí lo imprimo, el mismo texto que me va a imprimir minúscula. Luego imprimo ese texto .upper, entonces sería todo mayúscula. Inicializo ahora texto en 17 y le pregunto que si es un dígito, esto me debería imprimir verdadero o true. Luego tengo un texto en mayúscula y le digo que lo imprima como minúscula. Vean que esto no lo reemplaza, sino que simplemente es una copia. El texto sigue teniendo este valor. Y aquí lo que estoy haciendo es que quiero hacer un replace en este texto, ¿verdad? Que se llama I love Perl. Quiero reemplazar en este texto la palabra Perl por Python. Entonces, lo que va a imprimir aquí es I love Python. Entonces, vean aquí, imprimo minúscula, que sería el primero. Luego imprimo esa en mayúscula. Es un dígito true. Luego
la palabra mayúscula la imprimo utilizando lower. Y aquí les dije que lo que iba a imprimir era I love Python porque reemplazamos per por Python. Muy importante que no estoy reemplazando los textos originales. Esto es una copia. Texto sigue teniendo este valor. O sea, si yo aquí vuelvo a hacer una impresión de texto, me va a imprimir 2 veces seguidas la palabra minúscula. ¿Verdad? Minúscula. Luego imprimí ese texto en mayúscula, pero vean que después de que lo imprimí otra vez y sigue teniendo su valor original. Porque eso lo que hace es una copia, ¿verdad? No lo estoy reemplazando. No sé si tienen preguntas con respecto a las funciones de las cadenas. De mi parte no, pero Oh, claro, profe. Ok, continúo. Estos ya son algunos ejercicios. Primero dice que creemos un algoritmo que le pide al usuario el nombre y luego el apellido, o sea que los pide por separados, y el programa lo que hace es imprimir el nombre completo. Entonces vamos a crear un programa, voy a crear un nuevo archivo en Python Project, New, Python File, y le voy a llamar nombre completo. Dice que lo que tenemos que pedir es el nombre. Luego pedimos los apellidos. Y dice que lo que el programa hace es imprimir el nombre completo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sería concatenando los dos, profe? Entonces hago un print de nombre más, voy a concatenar un espacio en blanco para que no me los imprima pegados, más apellidos. Corro el programa. Marlene Treviño, ¿verdad? El siguiente ejercicio dice que tengo estas variables, son 4, y entonces tenemos que imprimir estas cosas de aquí. Voy a crear entonces un nuevo programa. Que se va a llamar, voy a crear en Python Project, nuevo Python File y mostrar cadenas, le voy a llamar a este. Dice que tenemos 4 variables. Lo primero que tenemos que imprimir es hola mundo, dice que usando A y B. Esa en realidad se parece mucho al que hicimos antes, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es un print de A más, otra vez voy a un espacio en blanco más B. Ahí deberíamos de tener hola mundo.
Ujú. Luego dice que imprimamos Hola Mundo, igual usando A y B con un guión en medio de cada uno. Entonces, guión más A. Aquí no vamos a tener un espacio en blanco, sino esto, más otra vez. La siguiente yo creo que la pueden hacer, las tres siguientes la pueden hacer este, solos. Ok, ¿alguien pudo hacer la tercera? Nos la comparte por el chat. Ah, sí, pero a mí me quedó igual que Yalile. Ujú. Ajá, ¿verdad? Imprimo el resultado es y hay que convertir C a un string para poder concatenarlo. ¿Cómo les fue con la número 4?
Profe, sería así. Ahí lo envié. No, más o menos, porque la idea es que este 5220 también utilicemos la variable C. Entonces, eh, aquí lo que vamos a hacer es que para este 5220 es un string de C por 60. Y la última vamos a utilizar una función que se llama round. Y déjenme ver. Número 2. Entonces, coma 1. Solo quería 1, ¿verdad? Y eso también tenemos que convertirlo a string. Aquí no es 2.3, sino D. Ok, y el último programa dice que vamos a leer un texto de consola. Vamos a imprimir el texto que leímos en mayúscula y reemplazando todos los espacios en blanco por un guión. Entonces, voy a crear un nuevo archivo, Python Project, New, Python File, voy a llamarle imprime mayúscula sin espacios. Entonces, lo primero que tengo que hacer, dice, es leer una cadena, ¿verdad? De consola. Entonces, voy a leer cadena. Es un input. Digite un texto. Dice que tengo que convertir esa cadena a mayúscula. ¿Cuál función era la que yo utilizaba para convertir a mayúscula? La de upper, profe. La de upper, entonces, cadena, se hace cadena. Aquí sí la voy a reemplazar porque vean que la estoy asignando. Aquí ya la tengo en mayúscula. Ahí la reemplazo. Y ahora dice que necesito reemplazar los espacios en blanco
por un guión. ¿Cuál función utilizo? Replace. Replace. Punto replace. Quiero reemplazar espacio en blanco por un guión. Y imprimimos cadena. Entonces corro, clic derecho, corro, imprime mayúsculas sin espacio. Voy a digitar el texto que sería mi nombre es Marlene. Me devuelve todo el texto en mayúscula y sin espacios en blancos. Lo que devuelve son guiones. Preguntas hasta aquí. Profe, Preguntas. Profe, Sí. yo con lo del nombre completo, yo hice como así, tal como lo hicimos ahora, y lo concatené nombre más apellidos, pero a la hora, digamos, de correrlo, me tira, digite su nombre y digite sus apellidos, en vez de primero digitar el nombre y luego los apellidos para que lo tire el resultado. No sé por qué. Ah, no entendí. Eh, ay, creo que ya sé por qué es. Es que creo que me faltó la función input y por eso está corriendo mal. Tipo, estaba Ah, imprimiendo o sea, estaba imprimiendo, dijiste su nombre y eso. ujú. Preguntas hasta aquí. Ok, hoy lo vamos a dejar hasta aquí. De hoy en 8 vamos a continuar con el tema expresiones booleanas y otros temas adicionales. Ya después de las expresiones booleanas y operadoras lógicas vamos a empezar a ver también las estructuras condicionales como el if, cómo lo podemos hacer en Python. Recuerden que el jueves tenemos el laboratorio número 1 que es en parejas. Las parejas van a ser aleatorias y es sobre DFD. Entonces nos vemos el jueves a las 2:20. No sé si la compañera que tenía problemas lo pudo solucionar o necesita que me quede con ella un ratito. Profe, ¿puedo compartir la pantalla? Ujú.